Ay, Ignorita. Le voy a preguntar a don Alvarito. Oiga, don Alvarito, el presidente Petro se está saboteando él mismo su proyecto de la tal paz total y esa joda, ¿será? Pues no, Ignorita, lo que pasa es que el presidente Petro está en una situación muy difícil, porque se rompió la secuencia que venía, la exitosa. Acuérdese la crisis que hubo a principios de siglo, que le tocó a Pastrana. Entonces la sociedad colombiana se levantó ante eso y se creó el Plan Colombia, que permitió rearmar al ejército porque estaba diezmado frente al crecimiento de la guerrilla. Sí, señor. Luego llega Uribe y se beneficia de esa nueva situación del ejército, usa esas nuevas capacidades militares para debilitar a la guerrilla y desmovilizar a las AUC. Y luego llega Santos, que aprovecha ese nuevo equilibrio de fuerzas que hay para desarmar a las FARC, un equilibrio que favorece al Estado mediante golpes a las cabecillas y avances en el territorio. Pero eso se rompió, porque llegó un gobierno que no continuó ni lo uno ni lo otro. Recibió un país mucho más tranquilo porque el proceso de paz con las FARC había bajado muchísimo la violencia, pero estaba en contra de ese proceso. Sí, señor. Entonces no hizo lo que tenía que hacer para evitar que se rearmaran las disidencias, se creciera el ELN. En el gobierno pasado se dobló de tamaño el ELN, porque se les permitió penetrar en áreas que había dejado las FARC. Entonces no aprovechó ese proceso de paz y en cambio ofreció mano dura. Decía que el que hace la paga, y gritaba ajúa, y que Mordisco estaba muerto y que el Clan del Golfo estaba al borde de desaparecer, todo mentiras. Entonces llega Petro y se encuentra con una situación dificilísima. Ni los avances del proceso de paz que había dejado Santos se perdieron buena parte, ni la mano dura que se suponía que el Centro Democrático en el poder con Duque iba a hacer, como hizo en su momento con Uribe. Sí, señor. Entonces, ante esa situación, pues intenta insistir en la negociación, pero la verdad es que la relación de fuerzas con los delincuentes no es la que tuvo Santos. El Estado está en una situación casi que de desventaja porque han crecido mucho esos delincuentes. Sí. Esas disidencias que hace 5 años eran muy poca cosa, hoy en día están crecidísimas, el ELN está más que doblado y el Clan del Golfo está agigantado, pero no sí, ahorita, sí, en el último año. Antes de irse de Duque hicieron un paro armado en 7 departamentos. La guerra de hoy es más difícil porque pues el narcotráfico es cada vez menos colombiano, más mexicano, más internacional. Es que aquí estamos enfrentando una guerra financiada desde el extranjero, financiada por los grandes países, por las potencias. Acuérdese que siempre en las guerras del siglo pasado se decía que los soviéticos financiaban a unos, los Estados Unidos financiaban. Aquí esas guerrillas están financiadas por el negocio internacional y ya no llegan las grandes cifras internacionales, mandan una plata que para el narcotráfico no será más de $200 millones y a Colombia le toca solo. Entonces estamos en una situación muy complicada porque se desgastó la mano dura. En el gobierno pasado no se logró nada. Petro obviamente es de izquierda y esa no es su bandera. Entonces trata de usar la bandera de la negociación, pero estos criminales están crecidos. Entonces estamos en una situación muy compleja. Se pone a pensar uno que tenemos que volver a esa etapa donde tocó refortalecer las Fuerzas Armadas para empezar a golpear a esos criminales para que pudieras después hacerse una negociación. Sí. Muy difícil. Petro pues sí. No tiene ese intento de paz total, pues en el papel claro es lo correcto, pero estos criminales no están demostrando paz, voluntad de paz. Ahí está, Ignorita. Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir? ¿Se está saboteando su proyecto de paz el presidente Petro y esa joda, su merced? Pues mire, Ignorita, yo no he visto desde el comienzo del gobierno del presidente Petro un proceso organizado
de la paz que el presidente le presentó al país y con el discurso que ganó. He visto muchos vaivenes, poca estrategia, poco proceso. Curiosamente, lo que debería ser un proceso de paz, yo no le he visto el proceso. El primer comisionado, el doctor Rueda, dejó manga por hombro ese proceso, con muchos vacíos. Hoy en día está Oti Patiño, que fue un hombre que negoció la paz con este Estado, con el Estado colombiano, y esperamos que lo reconduzca. También está Vera Grave, otra persona que también negoció ese proceso de paz del M-19, y quienes conocen las entrañas de los grupos y toda la mutación que han vivido, porque una cosa era esa negociación en el 89 con el M-19 y ese tipo de guerrilla que en ese momento existió en el país, y hoy en día lo que estamos viendo con esa degradación y la mutación en diferentes sectores criminales con poca ideología. Yo no creo que haya, digamos, una esencia ideológica en estos grupos, y me parece que eso no ha tenido ni siquiera, en mi opinión, una buena presentación ante la opinión pública, porque a veces uno oye que quisieran, que ellos quisieran, como en las zonas donde están siendo activos estos señores ilegales, que ejercieran como soberanía. ¿Van a hacer eso? Díganos y vemos a ver si los colombianos, Ignorita y Jorge Alfredo, aceptan esa postura. Señor. Eso y la situación, claro. Pero entonces tampoco le presentan al país la realidad. ¿Será eso lo que quieren? Que esos señores que son ilegales hoy pasen a ser legales en esas zonas, pero yo tampoco lo he visto de una manera abierta para ver si la sociedad es capaz de tragarse ese sapo. Por otro lado, tampoco he visto los incentivos para que unos grupos que se benefician más del narcotráfico y de las rentas criminales se sienten a negociar la paz con el Estado. Yo no he visto esos incentivos. Y por otro lado, Ignorita y Jorge Alfredo, también la mala implementación del acuerdo de paz con las FARC. Ese acuerdo no se ha implementado. Este gobierno ha dicho que el gobierno del presidente Iván Duque no lo implementó y que quiso hacerlo trizas. Entonces, bueno, si eso es real, ¿por qué este gobierno no acelera la implementación del acuerdo de paz que se hizo con las FARC? ¿Y sabe por qué es importante acelerar ese proceso? ¿Por qué? Porque muchas peticiones de actores como el ELN, por ejemplo, que quiere negociar, pues con la implementación de ese acuerdo uno le puede quitar mucha sustancia o exigencias que ellos tienen, si se implementa ese acuerdo de paz, que en mi opinión no se ha hecho. Y lo último, sí, señor, ojalá que haya en Colombia por lo menos una sensatez en ese cese al fuego que han presentado, porque hasta ahora la verificación ha sido imposible. Según los que hacen ese tipo de estudios, como las ONGs, son muchos las interrupciones, ese cese al fuego, que se han hecho en diferentes zonas del país, y no hay una entidad que nos haya garantizado que eso se haya cumplido. Yo creo, para concluir, Ignorita, que esto, señor, por lo menos hasta donde vamos, ha sido un proceso sin proceso para poder hacer una implementación de la llamada paz total. Ahí está. Ignorita. Gracias, don Alvarito. Sí, se puede saboteando eso. Vamos a llamar al edificio, que pueda, que esto está movido. Esto está movido hasta ahora.